En general, lo que se conoce como percepción o sentimientos de inseguridad en la sociedad están muy tallados con la sensación y los sentimientos de ciertos estratos sociales, que son el eje y el núcleo central de la construcción de la opinión pública, básicamente sectores medios y altos. Es muy difícil que haya una construcción de aquello que vos decís, sensación de inseguridad, sobre la base del relato y del sentimiento y de los temores de los sectores populares. Sí. ¿Por qué? Porque la mediatización del abordaje de los asuntos de la seguridad pública han transformado las sensaciones de seguridad. Un fenómeno bastante estudiado en la mayoría de los países es que cuando se producen procesos de un par de décadas de transformación del fenómeno criminal, de crecimiento de los delitos predatorios, patentes, los delitos de calle, Sí. Independientemente de que eso esté acompañado de un crecimiento de los delitos en la esfera de las relaciones íntimas, doméstico, y que estos sean mayores que aquellos. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina, ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los países que, el resto también que pasa se lo mismo. transforma, pasó en Sí. Europa, pasó en Gran Bretaña, independientemente de eso, se construye una sensación y un temor de inseguridad sobre la base del delito predatorio. No importa que haya 80% de homicidios en esfera de violencias domésticas y un 20% de delitos en ocasión de robo, lo cierto es que el temor se construye sobre la base de esto. Y eso tiene mucho que ver con la construcción mediática, una construcción que responde a diferentes procesos, algunos de los cuales tienen que ver con el formato televisivo. Digamos, el formato televisivo solo resiste la incorporación de algunos hechos. Claro. Hechos dramáticos, patentes, que se explican por sí mismos. Si vos tenés que explicar un mercado ilegal, Y que pueden repetirse. necesitas una exégesis interpretativa que el formato televisivo no resiste. Sí. Si vos tenés que explicar violencias domésticas, digamos, lo mismo. Ahora, si vos tenés que mostrar apenas, sin explicación, digamos, un robo violento, un homicidio violento, en un hecho patente de la calle. Te alcanza con 15 segundos. Alcanza, no necesitas un periodista sofisticado. Entonces, además, hay un segundo componente y tiene que ver con que el abordaje mediático ha hecho de estos temas, no solo que son temas que atraen, como atrae la literatura negra, digamos, Sí, sí. porque la muerte es atractiva, porque la muerte es una ratificación de la vida propia. Entonces, uno disfruta mucho ver la muerte del otro. Porque siguiendo el razonamiento tuyo sobre el tema de los medios, uno podría analizar del 2003 para acá, tomemos Asunción de Lula y Néstor Kirchner, con pocos meses de diferencia en el 2003 para acá, estamos hablando de poco más de 11 años ya, ¿no es cierto? Uno podría decir que hay una sintonía entre el pensamiento, creo yo, entre el pensamiento promedio, digamos, y lo que dicen los grandes medios sobre el tema de inseguridad, pero no hay una sintonía en términos políticos. Es decir, yo te creo cuando me decís que esto es inseguro, no te creo al momento de votar. Totalmente cierto. Porque hay una suerte de desfasaje, o por lo menos el componente de la inseguridad. Marca las encuestas de opinión como una preocupación predominante de las clases medias, pero no es determinante a la hora del voto. Sigue siendo determinante a la hora del voto la economía, la imagen en el marco de una economía deteriorada de un gobierno vinculado a la corrupción. Todo esto mucho antes que hechos vinculados a la inseguridad. Es decir, hemos tenido experiencia de gobiernos provinciales o de gobiernos nacionales en Argentina que han fracasado a través de situaciones de crisis en la gestión de la seguridad pública, y esto parecía que iba a impactar fuertemente en las futuras elecciones, y la verdad que las elecciones fueron para un lado y para el otro, independientemente de esta variable, así que es cierto que esto ocurre. Digamos, no preocupa mucho por qué ocurre. Me parece que lo importante... Ahora, esto alienta algo que es fatal, y que es los gobiernos progresistas de la región no le han prestado la debida atención a la seguridad, porque en el fondo no significaban un costo político muy grande. Digamos, y en esto me parece que lo que ha primado es la desatención, la indiferencia, el ocultamiento de la problemática de las violencias y los delitos, la gestión que yo llamo en algún libro el surfeo, ir por arriba de la ola, tratar de no caerse, no me importa qué es lo que pase ahí abajo, lo importante es que yo trate de pasar la crisis política de la inseguridad sin desestabilizaciones, haciendo equilibrio, sin perder gobiernos, sin perder votos. Es más, han sido más políticas de gestión de riesgo político, de atenuación de costos, más que políticas de gestión de conflictividades. Por eso los gobiernos progresistas han divorciado la agenda de la seguridad pública de la agenda social y económica. Y no le ha ido mal, en el sentido de que lo que han pretendido no es gestionar conflictividades, sino no pagar costos políticos. Es decir, ningún gobierno cayó
en la región por estas cuestiones. Entonces, ha habido ahí, ahora, la calidad de los problemas y de las violencias han sido fatales. Y lo que no han visto estos gobiernos, que a los mismos sectores sociales para los que ellos gobernaron en materia económica y social y que han tenido un esfuerzo enorme de inclusión social, son los mismos sectores sociales que padecen las peores de las victimizaciones. Ven la cara punitiva del Estado, el Estado represivo, la policía que negocia con criminales en sus barrios o que los reprime, los fusila, los mata, los desaparece. Y al mismo tiempo, digamos, son víctimas de las cadenas de violencia más letales en nuestra sociedad. Con lo cual, Martín, digo, son gobiernos que han tenido una mirada progresistas en el desarrollo social, en relaciones laborales, en la construcción de un Estado que no sea un Estado, que sea un Estado, si vos querés, intervencionista en esta materia, en desarrollo social, pero han tenido una mirada de derecha en materia de gestión de la seguridad pública. Porque en el fondo, al finalizar estos mandatos, estos grandes procesos reformistas, terminamos con las mismas policías que hace 30 años, sin estructuras de gestión política adecuadas a una gestión democrática, sin funcionarios capacitados para manejar esto políticamente, con prácticas corruptivas y abusivas que han quedado intactas y que forman parte de la institucionalidad policial. No se ha tocado esto, con lo cual, digamos, las víctimas históricas de este aparato punitivo siguen siendo las mismas, los sectores populares. Es decir, esto me parece que es gravoso y que la próxima vez, dentro de 20 años, cuando vuelva el progresismo a gobernar en América Latina, tendremos que prestar un poquito más de atención.